¿Quieres ponerte agua o algo? Hola, buenas tardes. Soy Leticia Azcuebrea, soy la responsable de las colecciones de escultura y artes decorativas del museo y para mí es un gran placer presentarles hoy al conferenciante, a Mario Fernández Álvarez, licenciado en Historia del Arte, que es un gran experto en fotografía histórica y también es un gran experto en la obra de Blay. Él ha catalogado fotografía en el Museo Sorolla y ha hecho un excelente trabajo de catalogación de fotografía histórica aquí, en el Museo del Prado. Además, ha publicado pues más de una veintena de artículos sobre fotografía española, especialmente sobre fotografía del siglo XIX, y ha dado clase de este tema en algunas escuelas de fotografía. Él tiene acceso a la documentación del archivo Blay y va a compartir hoy con nosotros parte de la documentación fotográfica conservada en este archivo. Así que, sin más, cedo la palabra a Mario Fernández Álvarez. Gracias. Buenas tardes. Me alegro de que quería darle las gracias por su asistencia y vamos a intentar hacer un repaso de la vida y la obra de Miguel Blay a través fundamentalmente de imágenes fotográficas. Bien. En los primeros momentos de la invención de la fotografía, uno de los temas preferidos por los fotógrafos fue la fotografía de escultura. La razón era esencialmente de índole práctica. Las emulsiones no eran muy sensibles y, por tanto, los tiempos de exposición eran largos, con lo que cualquier pequeño movimiento podía hacer que la imagen saliese borrosa y alejada de los objetivos de nitidez que se perseguían. Entre las primeras imágenes fotográficas que han llegado a nosotros están las de grupos. Sí. Como decía, entre las primeras imágenes fotográficas que han llegado a nosotros están las de grupos de esculturas hechas en diferentes materiales, como escayola o metal, y presentadas como se podría hacer en una academia de dibujo. La sorpresa que debieron tener los aprendices de dibujante al ver reproducidas estas figuras con una exactitud casi insuperable, de forma tan rápida y sencilla, debió ser enorme. El trabajo de encajado y luego sombreado de estos conjuntos podía durar muchas horas, por lo que la fotografía, al presentar al público estas imágenes, estaba demostrando con los hechos sus potencialidades. Cuando el 19 de agosto de 1839 François Arago se dirige a la Cámara de Diputados de Francia para presentar el descubrimiento de la fotografía, nos da un buen ejemplo de su utilidad en la escultura y en la arqueología en particular, cuando dice que es fácil imaginar las inmensas ventajas que se hubieran conseguido durante la expedición a Egipto por este medio tan exacto y tan rápido, copiando los millones y millones de jeroglíficos que cubren enteramente aún la parte exterior de los monumentos de Tebas, Menfis o Karnak, lo que hubiese requerido muchísimos años y legiones de artistas. El otro gran tema, por no decir el principal, desde comienzos de la fotografía, fue el retrato. En este caso, la fotografía vino a resolver con facilidad el problema fundamental de estas obras, que es la absoluta fidelidad al modelo, necesidad sentida más acuciantemente en el retrato que en la escultura, ya que un mínimo desencaje daba el traste con el parecido del retratado. Durante las primeras décadas posteriores a 1839, hacer fotografías necesitaba de unas inversiones y una preparación técnica que actuó como barrera de entrada para el gran público. La producción de fotografías durante estos primeros años se debe fundamentalmente a fotógrafos profesionales. Y dentro de los amateurs nos encontramos en general a personas con buena situación económica que podían dedicar tiempo y dinero a sus aficiones. Los progresivos avances técnicos tendieron a facilitar el acceso de cada vez más personas a la práctica de la fotografía. Un hito puede ser la fecha de 1880, en que se comercializan las placas de gelatinobromuro o placas secas, que a diferencia de las anteriores de colodión húmedo, no necesitaban revelarse en el momento de la toma.
lo que ahorraba al fotógrafo el tener que ir cargado con un laboratorio para revelar in situ los negativos. El siguiente hito nos lleva a una fecha con la que se puede establecer un antes y un después en la generalización de la fotografía, y es la de 1888, en que George Eastman patenta una nueva cámara pequeña y fácil de transportar que usa por primera vez un carrete en vez de las pesadas placas de cristal, y que el aficionado enviaba a los laboratorios de la firma para revelarlo y sacar los positivos. Esta cámara se comercializó bajo el nombre de Kodak. La campaña de promoción decía: usted aprieta el botón y nosotros hacemos todo lo demás, con lo que ya no era necesario tener muchos conocimientos técnicos para sacar fotografías ni tener un laboratorio en casa para revelarlas, lo que supone la progresiva e imparable extensión de la fotografía de aficionado y el inicio de la formación de los álbumes familiares. Bly nació en 1866, por lo que su vida coincidió con los años de expansión de este tipo de fotografía, y en su archivo podemos ver ejemplos que se pueden calificar como de amateur, con imágenes personales e informales realizadas en placas secas, fechadas hacia 1900. El conjunto de imágenes que nos ha llegado de su archivo se compone de positivos en papel y cristal, negativos en cristal y material plástico, así como 2 autocromos, técnica esta comercializada por los hermanos Lumière en 1907 y que supone el primer paso para la difusión de la fotografía en color. Los autocromos eran fotografías que no se conseguían a través de negativos, sino que eran positivos directos. Tenían una técnica un poco más complicada que la fotografía en blanco y negro. Los tiempos de exposición eran un poco más largos, con lo cual las figuras podían salir un poco movidas. Y la fotografía que estamos viendo es un retrato de Miguel Blay. Es un formato estereoscópico con 2 imágenes que están tomadas con objetivos ligeramente diferentes en su ángulo y que puesta en un aparato, un visor estereoscópico, hace que veamos esta imagen en 3 dimensiones. Blay se casó con Bertha Pissart-Moreau, de origen francés. Tenemos una imagen y aquí tenemos otro retrato. Y tuvo 5 hijos: Jaime, Jorge, Margarita, Berta y Miguelito, nacidos entre 1897 y 1918. De todos ellos, solo Jorge tuvo descendientes. Aquí vemos al mayor, a Jaime, a Jorge con su hermana, Margarita, Margarita con Berta, y aquí tenemos a Blay con su último hijo, Miguelito, que murió muy joven y del cual le hizo un retrato póstumo que está en la exposición que pueden ver ustedes en el museo. Las fotografías del archivo Blay no fueron reunidas de una forma intencionada ni tienen un hilo conductor que las agrupe en un todo coherente que venga a ilustrar con imágenes un argumento fijado previamente. Se trata más bien de un conjunto heterogéneo formado a través de los años con imágenes de diferentes ámbitos, por una parte el más personal de su vida familiar y por otra el que podríamos llamar ámbito público, constituido por su vida profesional. Sería inexacto hablar de colección al referirnos a ellas. Sin embargo, forman un diario visual de la vida y trabajo de Blay que nos da mucha información sobre su trayectoria vital y por ello podemos considerarlas como un conjunto cohesionado. Hasta ahora, las biografías de los diferentes personajes que se han venido haciendo han recabado datos de los diarios privados, de sus cartas, las memorias de personas que conocieron a los biografiados, las entrevistas. Sin embargo, hay otro tipo de fuentes biográficas a las que no se ha prestado suficiente atención y son las visuales contenidas en los álbumes familiares, que son importantes medios de comunicación privada. Las fotos familiares de los Blay son parecidas a las que infinidad de familias socialmente similares a ellos han guardado en sus casas en recuerdo de acontecimientos importantes como nacimientos, excursiones, juegos de los hijos, bodas, fotos de algún día especial o fotos de los pequeños sucesos de la vida diaria en general.
La mayoría son fotografías tomadas de forma espontánea por algún miembro de la familia, algunas de ellas muy posiblemente por el propio Blay. Sin embargo, no por eso podemos deducir un especial interés del escultor por tomar sus propias fotografías más allá de estas prácticas familiares. En el archivo podemos encontrar otras fotografías, como esta de aquí, que, aunque no son de estudio propiamente dichas, sí que tienen un aspecto más formal y una técnica más depurada, lo que sugiere la intervención de un profesional. En estos años era frecuente el llamar a las casas a un fotógrafo que hiciese fotografías de la familia y así se garantizaban una técnica sin errores, como podían tenerlos los aficionados. Durante estos años, las mejoras en la fotografía se van sucediendo. La mayor sensibilidad de los negativos hace que el tiempo de exposición se reduzca a fracciones de segundo, por lo que ya no es necesario usar trípode. La progresiva reducción del tamaño de las cámaras las hace más manejables, fáciles de llevar, favoreciendo la toma de fotografías menos estáticas y desde ángulos imposibles para las antiguas cámaras. Si antes el mundo de la fotografía tenía una cierta homogeneidad, en donde predominaban los fotógrafos profesionales, ahora se van delimitando dos campos claramente diferenciados: el de los profesionales, donde se sitúan los expertos, y el de los aficionados, donde cualquier persona puede hacer fotos revelándolas en sus casas, si así lo quieren, o enviando las placas a laboratorios profesionales. De forma que la mayor producción de fotografías se sitúa hacia 1900 del lado de los amateurs. Entre estos los hay de muchos tipos, aquellos que tienen como objetivo el que llamaríamos documental y otros con diversos planteamientos, como los científicos, sería el caso de Cajal, el que llamaríamos también experimental o objetivos artísticos. Entre las fotografías conservadas de Blay, la mayoría no parecen tener una voluntad artística evidente, fuera de composiciones más cuidadas, como esta de aquí, donde agrupa a sus hijos, y detalles que revelan la mirada de alguien con sentido artístico. Tenemos aquí otra que es muy curiosa, con sus dos hijos acostados en este canapé. La foto se hizo en el estudio de la ciudad, en Neuilly, una ciudad al lado de París, donde tenía su estudio. Y en la parte superior derecha vemos un pequeño cuadro con dos medallas, que fue las que hizo para conmemorar la inauguración del puerto de Bilbao. Estas medallas se presentaron a una exposición de Bellas Artes y seguramente el número que tienen debajo corresponden a la numeración que se les dio en esa exposición. Hay otras fotografías, las menos, que parecen haber sido tomadas con una intención diferente a lo meramente descriptivo o de iconografía familiar. Podríamos decir que con más voluntad artística, como esta de este edificio en un bosque con un lago, o esta otra que es una calle, unos bulevares de París. Las fotografías de los álbumes familiares testimonian, en definitiva, el paso del tiempo, y es precisamente ese paso del tiempo el que nos hace mirar estas imágenes desde un punto de vista diferente al que tuvieron en su momento, porque se han convertido para nosotros en el arquetipo de lo que podía ser la vida de una familia en los años finales del siglo XIX y principios del XX. En este sentido, la familia Blay deja de ser la familia Blay y ya no nos importa si se trata de la familia del escultor o cualquier otra anónima, porque las imágenes se han convertido en un testimonio de la vida en aquellos años. Nuestro interés al mirarla se puede centrar en aspectos que para los que tomaban las fotos les resultaban en buena medida indiferentes o no los percibían con el significado que ahora les damos. De forma que las fotografías antiguas nos transmiten muchos datos, muchas historias, a través de un metalenguaje del que no eran conscientes los que las hicieron. Podemos fijarnos curiosos en las modas, sopesando su probable incomodidad, su diferencia con las nuestras. Constatamos costumbres desaparecidas que podemos considerar como atrasadas y en muchos casos pensamos, sin equivocarnos, que ahora se vive mejor. Sin embargo, puede ser muy útil hacer el ejercicio de pensar cuáles de nuestras costumbres resultarán tan chocantes o parecerán atrasadas a los espectadores de dentro de 100 años.
Una vez superada la sorpresa por lo diferente, si conseguimos salvar lo que en muchos casos solo son barreras formales y darnos cuenta de su poca importancia, es fácil establecer un vínculo de identificación e interés por aquellas personas que posaron confiadas para la cámara pensando que otros ojos muy diferentes a los nuestros serían los que guardarían memoria de lo que estaban viendo. Como se ha dicho anteriormente, en el archivo de Blay hay otras fotografías que se relacionan con su vida profesional. Entre ellas están, lógicamente, las de esculturas. Durante la mayor parte del siglo XIX, la fotografía de escultura tiene una finalidad documental, en donde, para lograr la máxima objetividad, se elige el punto de vista y la iluminación que mejor describa el objeto. En las fotografías que se hacen con idea de comercializarlas, las esculturas son fotografiadas la mayoría de las veces desde una sola toma, la más representativa, desde un solo ángulo. Así lo vemos con las fotografías de Lauren, que toma de las esculturas que se presentan en exposiciones nacionales de Bellas Artes. Entre las fotografías que los escultores encargan a los fotógrafos, hay con frecuencia más exhaustividad en la descripción, fotografiando la escultura desde diferentes puntos de vista para dejar un registro detallado de la obra que se incorpora al archivo del propio artista. Aquí estamos viendo una serie de fotografías que se toma de la figura alegórica de la República de Cuba, del monumento a Cuba que está en el Parque del Retiro de Madrid. Este monumento fue diseñado en su totalidad por Benlliure, pero realizado por 4 escultores. Blay hizo la figura alegórica que estamos viendo, Asorey hizo la escultura de Colón, Juan Cristóbal hizo la escultura de la Reina Católica y Benlliure hizo los 4 iguanas y tortugas galápagos en bronce que están en la base del monumento. También en las fotografías de escultura podemos encontrarnos con casos en que se hacen a demanda de una revista o un periódico que quiere reproducirla en algún número a petición de un comitente lejano que quiere ver cómo va su encargo. En el caso de Blay esto es frecuente porque trabajó desde España para diversos encargos en Sudamérica. Uno de los monumentos que Blay hizo en América es el de José Pedro Varela, en Montevideo. José Pedro Varela fue un periodista uruguayo, nacido en Montevideo en 1845, que tuvo como principal preocupación la reforma de la educación de su país, consiguiendo con su Ley de Educación General la obligatoriedad de la escolarización de todos los niños. El caso del monumento a Varela es representativo de cómo se fotografiaban estas obras. Tenemos imágenes tomadas por varios fotógrafos. En las de Francisco Sierra vemos cómo toma las fotografías en el entorno del taller del artista en que se encontraban los trabajos. Podemos ver cómo las sujetaban, la situación del taller en un patio vecino y otros detalles. Sin embargo, esta imagen no se consideraba adecuada para presentar la escultura, por la que en otra copia vemos que el fondo se enmascara para que la vista no se distraiga y para ahorrar al espectador la visión de aspectos secundarios del contexto en que se encontraba la escultura y que ahora nos resultan tan interesantes por toda la información que nos proporcionan. La definitiva es esta, la que tiene el fondo neutro, y es, como pueden ver, la que firma y fecha Miguel Blay. Aquí tenemos otro ejemplo, es otro detalle del mismo monumento, en donde también se ha enmascarado el fondo. Y aquí vemos esta otra, sin enmascaramiento de fondo. Es un detalle que, como ven, pues es alegórico a la educación. Además de las fotografías de Francisco Sierra, tenemos imágenes de otro fotógrafo, Lledó, en donde también se ha enmascarado el fondo, y otra de Mariano Moreno. Los 3 fotógrafos que he mencionado se titulan como fotografía de arte, y esto nos remite a un fenómeno de los años finales del XIX y comienzo del XX, como es la aparición y proliferación de los fotógrafos especializados en fotografías de arte y en fotografías para los artistas. Un ejemplo interesante es el fotógrafo Josep María Cañellas,
nacido en Reus en 1856 y fallecido en París en 1902. Cañellas comenzó a trabajar en París hacia 1885 aproximadamente y orientó su fotografía hacia lo que pudiese interesar a los artistas, elaborando un amplio catálogo de desnudos femeninos, infantiles, estudios de animales y paisajes que los artistas adquirían para inspirarse, tomar algún dato o para copiar. Además de fotografías de este tipo y de las de obras de arte, Cañellas empezó a realizar en la década de 1880 unas fotografías que llamó instantáneas, en donde aparece la vida urbana de las calles parisinas. Son fotografías tomadas en planos cortos y a pie de calle, con una espontaneidad, frescura y vivacidad que se puede considerar como pionera en la historia de la fotografía. En la Exposición Universal de París de 1900 obtiene por sus trabajos una medalla de bronce. La misma exposición donde Blay presenta, entre otras, su escultura Los primeros fríos y las esculturas del Panteón de la familia Razou, que se colocarían posteriormente en el cementerio Père Lachaise de París y por las que obtiene la medalla de honor de la exposición. Aquí vemos una vista general de la exposición. Aquí tenemos otra vista con los pabellones de las naciones que se presentaron. En el medio, este edificio de aquí es el pabellón español, que se construyó en estilo neoplateresco por un arquitecto Urioste. También por estas fechas, es a raíz entonces de la exposición de 1900, en donde ambos obtienen medalla, cuando Blay le encarga fotografiar los primeros fríos en escayola, tal y como se había presentado en la exposición. De esta fotografía se conserva, aparte de este positivo en papel, un negativo en cristal, siendo este el único hasta la fecha que se conoce de Cañellas. Aquí tenemos un fragmento de la escultura, tomada esta imagen de negativo de cristal. Este también es otro fragmento y me gustaría que se fijasen ustedes en el detalle del modelado del cuerpo del anciano, en la riqueza de detalles y la delicadeza de este modelado. También por estas fechas, Cañellas hace las fotografías de las 4 esculturas del Panteón Errazú, la esperanza y la fe, y la caridad y la inmortalidad. Un nuevo encargo que hace Blay a Cañellas poco después son fotos de la escultura que estaba modelando para el monumento a Víctor Chávarri en Portugalete. Aquí tenemos una visión del monumento a Chávarri, tomadas las fotos en el momento de la inauguración, al poco de la inauguración, aunque estas fotos no son de Cañellas. Estas son las que toma Cañellas. Víctor Chávarri nació en Portugalete en 1854 y falleció prematuramente en Marsella en 1900. Fue un ingeniero que en poco más de 20 años promovió los altos hornos vizcaínos, el ferrocarril de Bilbao a Santander y el vasco asturiano, con intereses además en la minería y el sector inmobiliario, siendo considerado actualmente como fundamental en el desarrollo industrial de Vizcaya. En relación con este monumento se conserva una agenda donde Blay anota los gastos de su realización, en donde aparece un asiento con el importe pagado a Cañellas por sus fotos, 48 francos. Otro de los fotógrafos de arte que toman fotografías de obras de Blay es Mariano Moreno. Moreno, coetáneo del escultor, ya que nació en Miraflores de la Sierra en 1865 y falleció en Madrid en 1925. A Moreno se le considera como uno de los fotógrafos dedicados a obras de arte más importantes de la historia de la fotografía española. Al parecer, aprendió el oficio con Juan Laurent y a partir de 1893 fotografía los cuadros del Museo del Prado hasta 1900, año en que lo hace José Lacoste de forma exclusiva. El primer trabajo importante que hace y que le consagra como fotógrafo de arte son las fotos que toma de los cuadros de Goya presentados en la exposición del pintor aragonés que tuvo lugar en Madrid en 1900. Más tarde siguió fotografiando obras de arte de museos, instituciones religiosas y colecciones privadas, por encargo en muchos casos de historiadores del arte. También fotografía obras de los artistas del momento, por encargo de ellos, como Benlliure, Sorolla, Julio Romero de Torres o Sotomayor. A la muerte de Mariano Moreno, su hijo Vicente Moreno Díaz continúa con el estudio hasta su muerte en 1954. Poco después,
en 1955, el archivo es comprado por el Estado y actualmente es consultable en la web de la Fototeca del Patrimonio Histórico. En el archivo de Blay, el fotógrafo del que hay más abundancia de fotografías es Moreno. Una de ellas es el retrato que le hace a Blay, que es el que están ustedes viendo, y que puede considerarse como uno de los mejores que le hicieron. Otra fotografía corresponde al grupo Closion, tomada en 1908, cuando gana la medalla de honor en la Exposición de Bellas Artes de ese año. Del monumento a mesoneros romanos en Madrid también hay una fotografía de Moreno. Ramón de Mesoneros Romanos nació en Madrid en 1803, falleciendo también en Madrid en el 82. Fue un escritor dedicado fundamentalmente a estudios históricos y de costumbres de Madrid, de la que fue cronista oficial. La fotografía de Moreno, en donde vemos la obra en su estado original, poco después de su inauguración, tiene un interés documental que es interesante destacar, porque plantea el problema que hay con la restauración de monumentos. Hace algunos años desapareció la cabeza del niño, más tarde el cuerpo, siendo sustituido por una copia de muy baja calidad, con lo que la fotografía es un testimonio de cómo era la obra original. Un ejemplo límite de estas restauraciones carentes de rigor lo tenemos en el monumento al doctor Federico Rubio del Parque del Oeste. El monumento, al estar en la línea de fuego durante la Guerra Civil, fue gravemente dañado, como podemos ver en la fotografía donde aparecen retratadas las dos hijas de Blay, Margarita y Berta. Después de la Guerra Civil se restauró de una forma que, por su poca calidad, puede llevar a confusión a la hora de valorar la obra de Blay, especialmente en las partes que desaparecieron completamente, como la cabeza. Si comparamos la restauración actual con el modelado que hizo el artista, nos damos cuenta de esta diferencia de calidad entre el original y lo que hoy está a la vista. Otro caso de restauración poco afortunada lo tenemos en el monumento al doctor Cortezo en el Parque del Retiro de Madrid. El monumento fue costeado en vida del doctor por suscripción popular y tuvo un bajo presupuesto. Por ello, solo el retrato del doctor se hizo de mármol. El resto se hizo en una piedra arenisca muy blanda que no ha resistido el paso del tiempo. En fechas indeterminadas se han hecho varias restauraciones que quizás por desconocer el modelado original han variado sustancialmente algunas partes del mismo, en especial las facciones del niño. Pueden ver ustedes la diferencia en la cara del niño, que tiene un carácter completamente diferente en una y otra imagen. La iluminación utilizada en las esculturas buscaba la mayor fidelidad descriptiva, aunque a finales del siglo XIX algunos escultores como Godin intervienen en la composición de la imagen fotográfica que hacen los fotógrafos, buscando que la luz pase a ser un componente expresivo importante que acentúe el significado de la escultura. De estas fotografías, derivadas de la estética pictorialista, no encontramos ejemplos claros en el archivo de Blay. Las que más se pueden aproximar son las que hizo Moreno de la estatua de San Francisco Solana, modelada por Blay para la ciudad de Córdoba, Argentina. San Francisco Solano fue un fraile franciscano de origen español, nacido en Montilla, Córdoba, en 1549 y fallecido en Lima en 1610. Durante 20 años fue misionero en Perú, en donde practicaba acompañado de la cruz y de la música que tocaba con un rabel. En las fotografías, Moreno convierte a la luz en un protagonista importante, concentrándola en la parte donde se encuentra la cruz y las facciones del santo, y dejando en penumbra los laterales y la parte trasera de la escultura, con lo que el santo, que está en posición de avance, parece acercarse a una luz con sentido religioso. Blay recibió numerosos encargos de personajes de la sociedad de la época. Especialmente fructífera y larga fue su relación con Trinidad von Scholz, también conocida como Trinidad Iturbe por su primer matrimonio y duquesa de Parcén por el segundo. Trinidad, nacida en Málaga en 1867 y fallecida en Viena en 1937, fue una mecenas y coleccionista española muy relevante en el mundo cultural de la época, promoviendo industrias artesanales españolas
e impulsando la creación de la Sociedad Española de Amigos del Arte, una de cuyas exposiciones, la del traje regional e histórico de 1927, dio lugar al actual Museo del Traje de Madrid. El retrato de mayor empeño que realizó Blay es el grupo formado por Trinidad y su hija Piedita, que la vemos subida en la silla, a la que anteriormente, en 1896, ya había retratado en un busto que se presentó en la Exposición Universal de París de 1900 y que se cuenta entre los mejores retratos que realizó. Dado el éxito de dicho busto, se sacaron copias en escayola patinada y reducciones también en escayola y en porcelana biscuit para que la familia los regalase a personas de su círculo más próximo. Muchas de las esculturas que se hicieron en el siglo XIX y buena parte del XX, que no respondían a un encargo concreto, se hicieron en escayola, un material barato con el que los escultores no corrían riesgo económico en caso de que la escultura no se pudiese vender. Si despertaba algún interés o ganaba algún premio importante, se podía pasar a material duradero, con costes a cargo del que la encargaba. Este es el caso de la escultura de Blay, Los primeros fríos, que se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, encargada en mármol por el Ayuntamiento de Barcelona después del éxito obtenido en la Exposición Universal de París de 1900. Aparte de los cambios de gusto y el consiguiente descuido de ellas, el haber sido hechas en escayola es la razón principal por la que muchas de las esculturas de finales del XIX y comienzos del XX no han llegado a nosotros o lo han hecho en condiciones lamentables. En el proceso de creación de una escultura podemos ver varias fases. La primera puede ser el modelado en barro a escala reducida y luego sus progresivas ampliaciones hasta el modelo final en escayola que se traslada a material duradero. Todos estos pasos previos se hacían generalmente en material frágil, aunque en algunos casos el barro se podía cocer para hacer el boceto más permanente. El resultado es que la mayoría de estas esculturas han desaparecido y que el único testimonio que queda de ellas es la fotografía, especialmente la de los talleres de los artistas, que es donde se modelaban o se almacenaban. En el archivo de Blay hay algunas fotografías de sus estudios que son una importantísima fuente de información en muchos aspectos, como esta que estamos viendo de Blay en su estudio de Neuilly, modelando el grillete, obra que no pasó de escayola y que actualmente se conserva en el Museo Comarcal de la Garrocha de Olot, su pueblo natal. En esta imagen vemos, por un lado, varias esculturas de otros autores que tuvieron un significado especial para él y que las quiso tener a la vista permanentemente, como es el caso del busto de una princesa de Aragón de Francesco Laurana, lo que nos habla de sus referentes. Vemos también bocetos que al final no se llevaron a cabo, como el de esta figura modelada probablemente para el panteón de la familia Razú, que nos habla de los sucesivos tanteos creativos antes de la obra final. A esto se añade que la fotografía se convierte en la prueba de la autoría de Blay de esta figura, ya que no está firmada. Vemos también un paso previo de la escultura El Grillete, su versión reducida, antes de hacerlo al tamaño final. También hay esculturas que han tenido muy poca difusión, como esta alegoría del Quijote, o esculturas que están sin localizar, como estas figuras que están en la pantalla. Aquí tenemos una fotografía que probablemente será de las más antiguas del archivo, en donde se ve el interior del estudio de Chaput, que fue su maestro en la Academia Julian. Hemos intentado ver si alguno de los fotografiados es Blay, pero no nos atrevemos a asegurar que sea ninguno de ellos. De todas formas, Blay debió de concederle bastante importancia a esta fotografía, porque, como ven, la documenta y la firma, y seguramente la tendría porque le recordaba pues, el espacio donde se había iniciado como escultor. Del monumento a Mariano Moreno, uno de los líderes de la independencia argentina,
se conserva una imagen del montaje de la estatua en el estudio de Madrid, antes de su envío a Buenos Aires, en un exterior que, si nos fijamos, es el mismo que el que se usó para el montaje del monumento a José Pedro Varela. El proceso de elaboración de estas esculturas incluía el paso de montarlas ya terminadas en el estudio del escultor aquí en Madrid para ver que todas las piedras encajaban. Una vez que todo estaba correcto, pues se volvía a desmontar, se enviaba por piezas, en este caso a Buenos Aires, y allí podría ir el propio escultor a revisar el montaje o alguien que trabajase en su taller y que estuviese especializado en estas actividades. También del monumento a Moreno vemos una foto del interior del estudio en donde se ve el proceso de ampliación del modelo de la estatua, que lo vemos en escayola, más reducido en la parte izquierda, a su tamaño definitivo para fundirla en bronce. Este es otro detalle de este proceso de ampliación para llegar al modelo que es del que se sacarán los moldes para fundir en bronce. Y también tenemos esta fotografía de un boceto desaparecido de un proyecto posterior que hubo con este monumento para ampliarlo. La influencia de la fotografía, aquí tenemos otra imagen del estudio de Blay, en donde en la parte superior derecha vemos la maqueta de un proyecto de monumento que hizo Blay para Pi Margall, que le llevó mucho tiempo, mucho dinero, muchos disgustos, al final no se pudo hacer. Y lo único que se hizo fue una medalla conmemorativa de este monumento, que la pueden ver ustedes en la exposición y que por la parte de atrás tiene en relieve el monumento que vemos, la maqueta del monumento que vemos aquí a la derecha. La influencia de la fotografía en los artistas ha sido estudiada numerosas veces, pero aún sigue deparando sorpresas. En muchos casos, los artistas no quisieron reconocer esta deuda que tenían con la fotografía, pero no es el caso de Blay. En 1929, Blay hace una medalla del naturalista y entomólogo español de prestigio internacional Ignacio Bolívar Urrutia, nacido en Madrid en 1850 y falleció en Ciudad de México en 1944, en donde fundó, junto con otros exiliados, la revista Ciencia. Durante su larga carrera, presidió la Junta para Ampliación de Estudios, fue director del Museo de Ciencias Naturales, del Real Jardín Botánico y miembro de diversas academias. Aquí vemos en la imagen, en la figura de la izquierda, es Ignacio Bolívar. Está tomada esta foto en una de las naves del Museo de Ciencias Naturales y es el momento en que se está montando el Diplodocus Carnegie. Carnegie fue un millonario americano que financió unas excavaciones que encontraron los restos fósiles de un Diplodocus. Este hecho tuvo una gran trascendencia internacional y entonces hizo varias copias en escayola para repartirlas entre museos de ciencias naturales de todo el mundo. Gracias a Ignacio Bolívar se consiguió que una de estas copias en escayola viniese al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en donde sigue expuesto. Blay, como decía, hizo también una medalla de Ignacio Bolívar Urrutia, que está en la exposición esta medalla. Entonces, en la parte trasera del modelo escribió lo siguiente: retrato de don Ignacio Bolívar Urrutia, empezado del natural en Madrid y terminado de fotografía en Roma, 30 de julio de 1929. Afortunadamente, se conserva en el archivo la fotografía a la que hace referencia, por lo que podemos comparar la medalla con ella y ver la fidelidad con que trasladó la imagen fotográfica a la medalla. Otro caso en que Blay se auxilió de la fotografía fue el monumento a Ramón Santamarina, en Tandil, Argentina. Ramón Santamarina nació en Orense en 1827 y falleció en Buenos Aires en 1904. Emigró a Argentina y se instaló en Tandil, provincia de Buenos Aires,
donde comenzó a trabajar como recadero y peón del campo, iniciando un negocio de carretas con el que hizo fortuna. A su muerte, sus descendientes quisieron que Blay le hiciese un monumento, para lo que le enviaron varias fotografías en donde se ve su fisonomía y su actitud. Esta es la fotografía que le envían los descendientes de Ramón Santamarina Blay, que vemos que debió de utilizarla seguramente. Hay restos de chinchetas en la parte superior, o sea que debió de tenerla muy presente para cuando elabora esta imagen de Santa Marina. Este es el monumento en su conjunto, que está situado delante del Hospital de Tandil, que también financió Santa Marina. En 1924 recibe el encargo de hacer una placa conmemorativa de la Fraternidad Universitaria Hispano-Argentina, para lo que pide una fotografía del rector de la Universidad de Buenos Aires por la imposibilidad de posar directamente. Podemos comparar aquí también la fidelidad de la medalla con la fotografía. En 1907 se convoca un concurso internacional para erigir un monumento conmemorativo de la independencia de Argentina, cuyo primer centenario se celebraría en 1910. Para aportar datos a los artistas, la Comisión del Centenario les envía un dossier de imágenes que les sirva de modelo para trajes militares, facciones de los héroes de la independencia y la ubicación del monumento. Aquí vemos la parte que con retratos de los héroes de la independencia, los trajes militares de la época, este conjunto de 4 fotos de la Plaza de Mayo, que es donde se iba a situar el monumento y que ocuparía el lugar donde vemos ahora el obelisco. De los 64 proyectos presentados, se eligen 3 finalistas, entre los que está el de Blay. El monumento no se llegó a construir y, bueno, es un monumento que tiene un carácter alegórico. Encima de cada una de las columnas hay unas letras que van dando la lista de batallas ganadas por los argentinos en su lucha por su independencia respecto a España. Es decir, que las columnas tienen aquí el sentido simbólico de que son la base, las batallas que consiguen la independencia. Entre las fotos familiares que se tomaron en el estudio, nos encontramos con una serie muy interesante con imágenes de lo que parece ser un juego de Miguel Blay con su hija Margarita. Vemos cómo la va moviendo. Entre estas imágenes hay una, la que estamos viendo, que podemos relacionar con figuras del Grupo La Paz del Monumento Alfonso XII en el Parque del Retiro de Madrid. Y podemos comprobar que Blay utiliza la fotografía para la captación del movimiento espontáneo de la niña en la acción de intentar alcanzar algo y que luego Blay traslada a la escultura. Vemos algunas pequeñas diferencias. Los brazos de la niña están un poco más en vertical que en el monumento final, pero si comparamos esta foto con el boceto a escala 1:10 que tuvo que hacer Blay por obligación en el contrato, pues vemos que en este caso, en el boceto inicial, el parecido es más ajustado a la fotografía. En este punto es interesante destacar otra de las fuentes de información que nos proporcionan las fotografías de los bocetos y de las esculturas que están en los estudios, ya que podemos ver las modificaciones que va experimentando la escultura desde la primera idea hasta la obra final, teniendo así una secuencia visual del proceso creativo del artista, cuyos pasos intermedios, como decíamos anteriormente, han desaparecido en la mayoría de los casos, quedando solamente las fotografías como testimonio. Un caso con interés son las fotografías que se tomaron del grupo Closion en el estudio de Neuilly, en donde podemos ver un primer modelado que luego se modifica, como pueden ver ustedes, en las telas, en el pie del hombre y en otros detalles. Si nos fijamos en la imagen de la izquierda, las telas que cubren las piernas de la mujer son diferentes
en la obra que podemos contemplar en la exposición. De todas formas, fíjense también en la base, que en la obra en mármol de la exposición tiene un perfil curvo en parte de la base, que no tiene en la figura de la izquierda. Este primer modelo, Blay le debió de convencer, porque lo hace en escayola, incluso lo firma. Pero posteriormente debió de tener sus dudas y, tomando como base el propio modelo en escayola, lo rehace. Podemos ver muy bien qué partes rehace, porque lo rehace en barro, que está todavía húmedo, y entonces vemos con diferencia de tono las partes que ha modificado. Como vemos, modifica un poco las manos, un poco el pie, ya pone la base del monumento con esa parte curva y ya rehace totalmente los pliegues del manto de la mujer, tal y como los podemos ver ahora. Entre las fotografías de su archivo también hay fotos de obras de otros escultores, como Gardet, posiblemente para tener datos sobre la anatomía de los animales, y especialmente encontramos fotografías de Rodin y del pintor simbolista amigo de Rodin, Eugène Carrière, en donde algunas de ellas tienen señales de haber estado enmarcadas, por lo que podemos suponer que Blay quería tenerlas presentes de la misma forma que tenía el busto de la Urana en su taller. Esta en concreto, de la Danae de Rodin, ha estado enmarcada. Esta, la de bronce de Rodin, San Juan Bautista. Y aquí tenemos una fotografía de un cuadro de Carrière, un pintor simbolista. Entonces, si nos fijamos en lo poco detallado, en lo poco modelado que están los rostros, y comparamos esa forma de modelar muy suavemente con la escultura también simbolista, de la época simbolista, que tenemos en la exposición hacia el ideal, pues bueno, resulta muy tentador el intentar establecer unas influencias, tanto del pintor como de Rodin, en la obra de Miguel Blay, lo cual no sería extraño, porque los artistas beben de muchas fuentes y tienen, de todo se alimentan. De escultores españoles encontramos una foto de la Virgen y el Niño de Pedro de Mena, que se encontraba en la Catedral de Málaga y que posteriormente fue destruida en la Guerra Civil. Probablemente la adquirió durante un viaje de estudios que hizo con sus alumnos a Málaga. Blay fue uno de los referentes más importantes de la escultura del cambio de siglo en España, por lo que se le requirió para diversas iniciativas. Siempre estuvo en contacto con Francia, y uno de los acontecimientos más significativos para el que se le pidió su colaboración fue la visita que hizo a Francia en octubre de 1916, junto con otros hombres de la cultura, la ciencia y la sociedad española, para corresponder a la que unos meses antes habían realizado a España un grupo de académicos franceses, entre otros Henri Bergson. Entre el grupo de españoles estaban Ramón Menéndez Pidal, Rafael Altamira, Jacinto Octavio Picón, Manuel Azaña, el duque de Alba, Nicolás Achúcarro, Gonzalo Bilbao y Adolfo Gil y Morte, entre otros. El viaje significó el apoyo de buena parte de la sociedad española al bando de los aliados en la Primera Guerra Mundial y sentó las bases para el establecimiento de la Casa de Velázquez en Madrid como institución que fomentase los vínculos culturales entre España y Francia. En la foto podemos ver de izquierda a derecha Jacinto Octavio Picón, Ramón Menéndez Pidal, de pie es Manuel Azaña. Hay otras dos personas que no he conseguido identificar, y luego sentados Miguel Blay y a la derecha Odón de Buen. Aquí vemos otra fotografía de esta visita a Francia, muy curiosa, que está hecha en la portada de la Catedral de Reims, protegida por sacos terreros, protegida de los bombardeos. Las tres personas del fondo son el duque de Alba, Rafael de Altamira y de nuevo Manuel Azaña. Blay también estuvo en contacto con instituciones catalanas
tanto españolas como americanas, como el Casal de Cataluña en Madrid, los ayuntamientos de Barcelona, de Olot y de Palamós, el Orfeón Catalán, en cuya sede, el Palacio de la Música Catalana, Blay realizó una de sus obras más ambiciosas, la Alegoría de la Música Popular Catalana. A la que más de estas instituciones, a la que más interés dedicó es al Ayuntamiento de Olot, su ciudad natal, donando cerca de 100 esculturas que hoy en día forman el fondo más completo de la obra de Blay que se conserva. El Ayuntamiento le nombró hijo predilecto y en 1912 programa un recibimiento y festejos en su honor que Blay califica como de muy emocionantes. Aquí vemos a Blay en el centro de la imagen, paseando por unas de las calles de Olot. De las ventanas se tiraron papelillos dando estos glorias al hijo predilecto de Olot. Aquí vemos otra fotografía de uno de los homenajes que le dieron, un aperitivo. A lo largo de su vida, Blay es nombrado, entre otros cargos, consejero de Instrucción Pública, vicepresidente primero del Círculo de Bellas Artes, director de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado y director de la Academia Española en Roma. Aquí le vemos inaugurando con Alfonso XIII una exposición de pintura en calidad de director de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado. Del periodo en que es director de la Academia Española en Roma, el archivo se conservan unas fotografías que ilustran algunas de las actividades que tuvieron lugar en la Academia durante su dirección. Esta visita de Andrés Segovia, de los que están sentados, el de la izquierda es Gregorio Prieto. Aquí vemos a Blay junto con Mariano Benlliure en las escaleras del templete de Bramante, que está en la Academia Española. Aquí le vemos en su despacho, al lado de un admirador. La escultura que vemos detrás de él es pensativa. Es una escultura en mármol que más tarde vendió la viuda, en los años 40, vendió la viuda a la Academia de Bellas Artes de San Fernando y que la podemos contemplar allí. Esto es una exposición de escultura en la Academia. La escultura que está al fondo es de la escultura Dríadas de Álvarez Laviada y la persona que está en la parte derecha es otro escultor, Vicente Beltrán Grimal, que en esos años estaba pensionado en la Academia. La visita del rey de Italia a la Academia. Y esta la he querido traer, es una de las fiestas que daban los alumnos, en este caso un baile en la Academia Americana, en donde se ve dos de los pensionados, Vicente Beltrán y Pedro Pascual Escribano, junto con las hijas de Blay, Margarita y Berta. Es muy interesante el constatar en los diseños de los disfraces de que los ballets de Diaghilev ya se habían celebrado y de que Picasso estaba ejerciendo su influencia. A lo largo de esta charla hemos ido viendo algunos aspectos de la biografía de Miguel Blay, a través de imágenes que recorren buena parte de su vida. Nos faltan imágenes de sus comienzos en Olot, como escultor en los talleres de arte cristiano, los años previos a su viaje a París, pensionado por la Diputación Provincial de Gerona, también nos faltan. En el archivo familiar que nos ha llegado no se encuentran imágenes de esta época. Como hemos visto, es a partir de su matrimonio, quitando alguna del estudio de Chapú o alguna otra del matrimonio poco antes de la boda, cuando empezamos a tener imágenes. Es, por tanto, un archivo creado desde la familia para dejar memoria a los descendientes. Junto con imágenes estrictamente familiares y otras que podemos considerar como neutras en este sentido, hemos visto imágenes intermedias que hacen que la separación entre estos dos tipos sea en muchos casos una construcción artificial. Por ello, es importante no fragmentar estos archivos, porque el conjunto de todas las imágenes nos cuentan una historia, la misma, arrojando luz unas fotografías sobre otras, explicando unas imágenes a las otras.
El archivo nos cuenta la historia de Blay, pero también nos cuenta la historia que sus descendientes quisieron o han podido contar de él. No sabemos si tiraron algunas imágenes y cuáles, qué partes del archivo se han perdido por una u otra razón, pero quitando esos casos y los posibles estragos del tiempo, los descendientes quisieron contar quién fue Blay como padre y artista, conservando y cuidando las fotografías que hemos visto. Una historia escrita con imágenes que, gracias a ese cuidado, hoy he podido contarles a ustedes. Espero que les haya interesado. Muchas gracias.